y sigue en este mundo. Otro año hay incertidumbre, temor, confusión, y el Señor igual. Vengan a Cristo. Comienzan este año de una vida de adoración. Y eso es lo que vamos a ver. Jacob por fin va a regresar. Jacob va a regresar a Betel. Y esto marca un punto en su vida alta, hablando espiritualmente, porque no es tanto el local, es más bien su corazón. ¿Dónde está su corazón? Al final del capítulo 34, creemos que Jacob tiene unos 120 años y va a vivir otros 27 años que vamos a ver. Otros 27 años va a vivir Jacob. Pero lo que menciono esto porque es bastante grande de edad y sus últimos 27 años fueron sus mejores. Y eso me causa pensar, yo quiero que mis mejores años sean ya, ahorita. No quiero esperar hasta el último, ¿verdad? La última etapa. Y muchos lo hacen así. Hasta quieren vivir, como por decir, como el mundo. Es otra manera de decir, quieren disfrutar su estilo de vida, quieren seguir en pecado, quieren vivir como el mundo. Y tal vez después puedo comenzar a adorar a Dios. Pero eso es una trampa. Y el enemigo roba a mucha gente. Yo quiero que sea los mejores años ahorita. Quiero ser el mejor esposo, quiero ser el mejor padre, el mejor pastor, la mejor persona en Cristo. Quiero ser un buen testigo de Jesucristo. Pero el problema es que este mundo nos distrae, nuestra carne nos desvía. Y lo que pasa, nos ponemos en situaciones como Jacob, que no estamos donde deberíamos estar. No estamos en Betel, la casa del Señor. Estamos vagando. Y vamos a ver, por fin regresa Jacob, regresa a adorar. ¿Y qué diferencia? En Génesis 34 nunca se menciona a Dios. Génesis 35 se menciona a Dios 11 veces. Es que él estaba alejado de Dios. Y otra vez damos gracia, alejado, pero el Señor con su gracia lo llama de nuevo. Ya es tiempo, Jacob, levántate, regresa. Vamos a continuar esto. Estoy contigo. Y ese es el llamado de Dios a ustedes, a cada persona aquí. Es un llamado a adorarlo, a vivir para Él, para glorificarlo. Esto es significante, el regreso a una vida de adoración. Ahí es donde, de eso se trata, ¿verdad? De eso se trata, adorar a Dios. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Padre, te damos gracias por esta tarde que nos has traído aquí, Señor, iniciando un año nuevo. Y, Señor, nuestros ojos están en ti, enfocados en tu Hijo, enfocados en el cielo, enfocados en tu Hijo, Señor, y en tu reino. Señor, deseamos adorarte con nuestras vidas, Señor. No solo en este tiempo, pero toda nuestra vida, Señor. Haz una obra grande esta tarde. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, rompí esta sección en 2 puntos. Si están tomando notas, lo primero que vamos a ver en verso 1 al 8 es un llamado a la adoración. Y creo que es muy claro. Un llamado a la adoración. Fíjense en verso 1. Dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí. Y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Jacob hizo un gran error, ya lo vimos. Él se quedó en Siquem y él puso su familia en un gran peligro. Físicamente también, porque su hija fue violada. Sus 2 hijos, Simeón y Leví, pues ellos no pudieron controlar su enojo, su ira, y mataron todos los varones de Siquem. Eso es lo que sucedió. Estaban en un peligro físicamente, pero también espiritualmente, como vamos a ver. Y terminó el capítulo con Jacob viviendo en temor otra vez. Y un hijo de Dios no debe vivir en temor. Él se olvidó de su llamado. ¿Por qué él está ahí? Y él debería estar en Betel.
Entonces esto marcó un punto muy bajo en la vida de Jacob, pero Dios en su gracia lo llamó de nuevo. Y eso es gracia. Jacob, él necesitaba oír de Dios ese día, igual como muchos de nosotros. De hecho, todos podemos decir, yo necesito oír de Dios esta tarde. Y para eso venimos para escuchar la palabra. Todos necesitamos oír. Y él específicamente porque él estaba alejado de Dios. Eso lo puso en una posición en su vida muy peligrosa, distante, fuera de comunión con Dios, muy peligroso. No estaba confiando en el Señor, viviendo con temor. Pero Dios, ¿qué dice? Levántate y sube a Betel y quédate ahí. Recuérdense, Betel era el lugar donde Dios se apareció en una visión. Él tuvo un gran sueño y él vio ángeles descendiendo en una escalera y subiendo y bajando, Dios ministrando, y Dios le hace una promesa: yo te voy a proteger, yo te voy a bendecir, Jacob, vas a regresar bien. Pero no lo hizo. Él cayó en desobediencia, se encontró en Siquem cuando debería estar en Betel, pero el Señor lo está levantando, animándolo. Y eso es lo que necesitamos, oír de Dios, ser sensible a su voz. Porque la única manera, de hecho, aquí lo noté, lo que me gustó esa cita de Barnhouse. Él dijo, la única cura para la mundanidad es separar de ella. Entonces, él tenía que salirse de Siquem. Él no puede continuar ahí como el patriarca, como un hijo de Dios. Tiene que separarse. Entonces Jacob, él tuvo que salirse y regresar a la casa de Dios, que habla de comunión con Dios. Y eso arranca una vida de adoración. Sin comunión con Dios no podemos vivir una vida de adoración. Simplemente son rituales religiosos, pero Dios quiere su corazón, quiere comunión. ¿Quién quiere estar en la casa de Dios? ¿Uno? Ok, qué bueno. Toda la iglesia, yo quiero estar en comunión con Dios. Claro que sí. Pero necesitamos Jesucristo. La única manera de entrar en la presencia, en la casa de Dios, es a través de Jesús. Él es la puerta. Entonces Dios nos invita, pero tienes que pasar por Jesús. Él es la puerta, es la vida. Fe en Él, confiar en Él. Pero fíjense lo que le dijo Dios a Jacob, y Dios te dice a ti y a mí. Levántate. ¿Ves? Tú tienes la decisión. Levántate, regresa y sube a Betel. Quédate ahí. ¿Ves? Nos vagamos, ¿verdad? Quédate ahí. Cosas suceden en la vida y nos levantamos y huimos de él, de Betel. Y dice, haz ahí un altar a Dios. Eso habla de adoración. Un altar habla de adoración. Un llamado a la adoración estamos viendo, y serías muy sabio de responder a este llamado, responder a la gracia. Jacob lo hizo, y quiero que se fijen en la convicción en sus palabras. Este es un hombre que Dios le impactó. Solo con este breve llamado rompió su corazón. Porque fíjense sus palabras, ahora él va a hablar a su familia. Fíjense cómo habla en verso 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y he estado conmigo en el camino que he andado. Entonces Jacob nos está mostrando un rol, un gran ejemplo tremendo de un hombre que está tomando su rol de liderazgo en su casa. Cuando el hombre de la casa toma su rol como líder, grandes cosas suceden, grandes bendiciones vienen a esa casa. Esa es la manera que Dios lo diseñó. En mi cultura, y muchos de la cultura de ustedes, no nos enseñaron así. Pues es la mamá, la abuelita es el líder, ¿verdad? Ella es la líder espiritual, la patriarca, pero es al revés. No, es el varón el que debe estar fijando cómo está mi familia. Están en peligro, yo estoy vigilante.
¿Cómo está el corazón de mi hijo, de mi hija, de mi esposa, de mi Benji, que se pone tremendo? Yo tengo que protegerlo. Eso es mi rol. Y eso es muy importante. Entonces, él ya está despierto. Y vemos que se arrepiente. Escuchando solo eso, levántate y vete a Betel. Es la casa de Dios, donde yo ya te hablé. Y eso es lo que el Señor nos está hablando a nosotros. Si tú te encuentras alejado, te encuentras en temor, te encuentras fuera de comunión, Dios dice, ven, es tiempo de comenzar de nuevo. Un año, y por eso le dije, este año es un nuevo año. Entonces podemos comenzar fresco. Y Dios te ofrece eso. Siempre hay esperanza en Él. Y aquí Jacob, él está limpiando su casa, está poniendo en orden su casa. Y les habla con convicción y con amor. Él reconoce que él fue desobediente. En sus acciones lo muestra. Él es un hombre arrepentido y su convicción está claro en sus palabras. Ahora él recibe la gracia y eso es lo que hace la gracia. Cuando tú recibes la gracia, respondes en adoración. Cuando realmente lo has probado la gracia, has recibido perdón, reconoces qué bueno es Dios. Qué bueno ha sido Dios en mi vida. Tanta paciencia conmigo. Yo estuve lejos de Él, estuve en Siquem en desobediencia por 10 años y me está llamando de nuevo. ¡Qué gracia! Entonces Él ya se regresa y le dice a su familia, ok, eso es lo que vamos a hacer. Me imagino mucha emoción, mucha alegría sucediendo en su casa. Ya van, por fin. Vamos a Betel. Y eso es la relación de un cristiano. Así se ve una vida de adoración. Gozándonos en la gracia de Dios, lo que tenemos en Cristo. Pero quiero que noten 3 cosas que Jacob le dijo a su familia. Si quieres responder al llamado de adoración, pues haz lo que hizo su familia. Número 1, quitad los dioses ajenos. Eso es lo que él dijo en verso 2. Dice, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Esto nos muestra el peligro espiritual que él puso a su familia. ¿Qué es lo que pasó? Entraron dioses ajenos. Sus hijos. Habló a toda su casa. Todos. Él permitió ídolos en su casa. ¿Por qué hicieron esto? Porque su mami lo hizo. ¿Se recuerdan? Génesis 31. Ella se llevó ídolos de su padre Labán. Entonces ya ha pasado 10 años y los hijos ya están creciendo, ya están grandes. Pues ellos ven, pues donde estamos en Siquem, vemos paganos, vemos sus dioses, pues mi mamá tiene lo mismo. Entonces eso los impactó. Ya no son tan sensibles al peligro de eso. Y eso es lo que sucedió. Jacob lo permitió por 10 años, viviendo su hogar con dioses ajenos. Él lo permitió. Entonces tenemos que preguntarnos, si Jacob lo hizo, un hombre de fe, ¿qué dioses ajenos yo estoy permitiendo en mi casa? Tal vez mis hijos ya no están sensibles a las cosas de Dios porque yo he permitido cosas, ídolos, falsas enseñanzas, falsas filosofías. No sé. Hay que preguntarnos esa pregunta, muy importante, porque la palabra nos exhorta, quitad esas cosas, déjanos. ¿Quieren adorar a Dios verdaderamente en espíritu y en verdad? Aquí comienza. Tienes que examinar tu corazón, tomar un inventario. Si yo he permitido algo, y arrepiéntete y corta con eso. Porque ¿saben lo que pasa? No importa qué tanto trabajas para enseñar a tus hijos y los traes a la iglesia, que es bueno, y vienen, y van, y vienen. Pero ¿saben qué? Eso no funciona si tú sigues haciendo tus cosas, permitiendo esos dioses ajenos. Porque al final, ellos hacen lo que tú haces. Porque podemos decir, yo no tengo ídolos, yo ya los tiré hace muchos años. No tengo ídolos. Pero un ídolo es más que una figura. Es más que eso. Un ídolo es cualquier cosa
o persona que pongas en lugar del Señor, eso es idolatría. Cualquier cosa. Y poco a poco cosas entran en la vida que nos consumen. Y esa es la diferencia. Porque hay cosas buenas que nos pueden consumir tanto que nos alejamos de Dios. Pueden ser hobbies, cosas buenas. Digo, les gustan hacer hobbies, ¿verdad? Eso es bueno. Leer, nada mal con esas cosas. Pero puede llegar un punto que ya te consume, es toda tu vida. Tienes más pasión para esas cosas o esa persona que tienes con Dios. Y debemos ser sensibles a esto. Entonces hay que tener cuidado, hermano y hermana. Recuérdense, Jacob fue creyente. No estamos hablando de un incrédulo. Esto es una palabra para la iglesia. Él creyó en el Dios verdadero, pero él permitió estas cosas en su casa. Él lo permitió en su hogar. Entonces, estamos viendo cómo se ve adoración verdadera. Comienza dejando estos dioses ajenos. Y Jesús lo dijo así: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque Él es primero. Entonces, primero has quitado, si algo ha subido a ese lugar, el número 1, lo quitas, arrepentido. Ahora Dios es número 1. Él es la meta, Él es tu propósito de vivir. Buscas hacer su voluntad, ver que su reino crezca, no el mío, el de Él. Y de eso se trata. Hay unos hermanos que todavía cargan ¿cómo se llama? El rabbit's foot, el pie de un conejo. Y digo, ¿por qué traes eso? Oh, es que me ayuda. Eso es idolatría. Es como Jesús número 1 y luego esta pata. No funciona así. O Jesús y también yo leo mi horóscopo, a ver cómo están las estrellas. Ojalá que están en mí, están alineados conmigo. No, deja eso. Eso es confianza en cosas del mundo, del sistema del mundo. Más tarde, Josué dice lo mismo al pueblo de Israel. Josué dijo lo mismo que Jacob dijo. Entonces nosotros debemos hacer lo mismo a la familia. Y el varón tiene un gran rol en esto. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros y inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Pues digo, hay que examinar nuestro corazón. Deja que Dios te examine y que te muestre si hay algo. Busca en mí, Señor. ¿Qué he permitido en mi casa? ¿Qué peligro ha puesto mi familia? Y el Señor en su gracia te lo revela, te lo muestra. Entonces así comienza adoración. Él tiene que ser primero. Y número 2, ¿qué es lo que dice Jacob? Purifíquense. Digo, limpiaos. Limpios, sean limpios, purifíquense. Es un mandamiento interesante. ¿Cómo me purifico? ¿Cómo me limpio? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que Dios es el que actualmente lo hace. Dios te limpia, Dios te purifica. Su santidad, Él es santo y Él te purifica en fe. Cuando abres tu corazón, inclinas tu corazón hacia Él, arrepentido, Él hace una obra y limpia, nos perdona, arrepentido. Entonces, así funciona. Tú apartas los ídolos falsos, los reconoces, vienes humildemente arrepentido, Señor, perdóname, y luego Él lo hace. Entonces, purificándose, esto es arrepentimiento, porque ahora Dios te limpia. Y dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. ¿Ves? Él lo hace, Él lo limpia. Tú y yo respondemos al llamado, a arrepentimiento, en fe. En Jesús, eso es clave. Jesús es el que nos limpia. Entonces eso es continuamente. El llamado de adoración es un llamado a la santidad, una vida de santidad. Entonces el Señor está hablando a su iglesia, a una vida 2020, un nuevo enfoque en este llamado, de adorarlo, no solo en palabra, pero de corazón. En tu vida, santidad, buscando. Quiero que noten unos versos. Mira, noten 1 de Pedro 1:15. Dice, sino
Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces Dios nos invita a adorarlo. Imiten a Jesucristo. Noten Santiago 4:8. Aquí dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. ¿Ves? Hay esperanza. Pecadores, limpiar las manos. Y Dios es fiel. Y Él nos perdona, porque hemos puesto fe en Jesús. Entonces el Señor nos está hablando. Resolución del año número 1 es regresen en adoración. O manténganse ahí. ¿Verdad? No estoy golpeando a los santos. Si tú estás en una buena relación, mantenga ese mismo curso este año. Si te has alejado, para CTS, regresa. Tienes que regresar. Te vas a desviar más y más. Y luego número 3, dice Jacob a su familia, cámbiense de ropa. Es interesante, dijo, mudad vuestros vestidos. Y esto es simbólico. Entonces dejan sus dickies, no tienen que tirarlos. Está bien. No es lo exterior, es el corazón. Cambiar de ropa es simbólico de tu carácter. Entonces, si tú te purificas o dejas que Dios te purifica, Él va a cambiar tu carácter, Él lo va a hacer. Entonces, es obra de Dios. Él lo hace. Y la Biblia enseña bastante de este tema, de tu carácter, mi carácter. Les voy a dar uno en Efesios. En Efesios 4, 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces es un cambio, ¿verdad? De ropa. Y es dejando que Dios, en su poder, su espíritu, te transforme. Pero tú y yo debemos estar pendientes, porque ese hombre y esa mujer antigua, viejo, todavía está ahí y quiere despertarse. Pero lleno del Espíritu Santo, se mantiene muerto ahí. Quédate muerto. Por eso la Biblia nos exhorta a ser lleno del Espíritu Santo. Y así se manifiesta este nuevo hombre. Y estás vestido en el nuevo hombre. Has cambiado tu ropa. Y va a haber fruto. Si en el año 2019 reconoces que caíste, has permitido ídolos en tu vida, el Señor en su gracia, en su amor, te dice, levántate, es tiempo de regresar a casa. Adórame como lo hiciste al inicio. Nunca es muy tarde. Nunca es muy tarde. 10 años después en la vida de Jacob, 10 años en Siquem, y por fin está haciendo algo. Está haciendo algo. Está moviéndose en acción, a poner orden en su corazón primero y luego en su familia, en su hogar. Fíjense en verso 4, como dice, ellos respondieron a este llamado. Dice, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Estos aretes no eran los aretes típicos de vestir, porque estos aretes representaban dioses paganos, tenían figuras de dioses. Entonces es algo diferente, ¿verdad? Por eso tuvieron conexión con paganismo, con dioses falsos. Entonces por eso esos tienen que dejar. Y los usaban porque confiaban en ellos, ¿verdad? Se ponían los aretes, figuras simbólicas de otros dioses falsos, los representaban que no estaban bien sus corazones. Permitieron. Entonces ellos obedecieron, Jacob obedeció, y se deshizo de esas cosas. Entonces tenemos que tomar
recordatorio nosotros en nuestro hogar. Cualquier cosa que tú sabes es ídolo fuera de la casa. Obedecen a Dios. Obedecen a Dios. Y verso 5, fíjense, dice, y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Esto es muy interesante, que esa es la mano de Dios, moviendo, protegiéndolos. Porque yo me imagino que los varones no estaban muy, o el pueblo, obviamente ya pasó tiempo y saben lo que sucedió ahí, odian a Jacob y su familia por lo que hicieron, pero Dios los protegió porque les puso temor a ellos. Pues nadie los buscó, nadie fue atrás de ellos y en esto vemos protección, como le dijo la primera vez en Betel. Yo estoy contigo, yo siempre voy a estar contigo, yo te voy a proteger. Tú y yo simplemente tenemos que mantenernos ahí cerca a Jesús. No te preocupes lo demás. Estar pendiente a lo que Dios te ha dado. Te ha dado familia, cuídalos. Haz eso. Y fíjense el verso 6, dice, y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó ahí un altar y llamó al lugar el Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Entonces por fin Jacob está en el lugar donde debería estar. Está en la casa de Dios. Su corazón está bien y eso es lo importante. A una vida de oración, el corazón tiene que estar bien con Dios. Entonces tenemos que rendir cuentas con Dios. Eso es muy importante entender, porque es posible venir, alzar manos, cantar, pero estar muy lejos de Dios. Fíjense lo que dice en Marcos 7:6. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Ves? Esto habla a nosotros, porque tú y yo nos podemos engañar, muy fácil realmente, pero a Dios nadie lo engaña. Y por eso este llamado, vengan, levántate, arrepiéntete, regresan a adorar, a que no ser engañados. Eso es un gran engaño que sucede en el mundo, pensando que todo está bien y estamos muy lejos de Dios. A que no ser ignorante de esto, porque Dios nos quiere aquí juntos, pero nos quiere realmente unidos en comunión con Él. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo está tu corazón? Ahora venimos a otra nueva sección. Vimos el llamado a una vida de oración. Ahora vemos unos detalles que creo que vemos aquí en el texto de cómo se ve una vida de adoración. Porque como cristianos hemos sido llamados a esta vida, una vida de adoración. Y vamos a ver aquí en el Antiguo Testamento que es igual en el Nuevo Testamento y es igual hoy en día. Entonces quiero notar unas cosas acerca de una vida de adoración. La primera cosa, comunión con Dios. Mira, fíjense, una vida de adoración es una vida de comunión con Dios. Vemos al verso 9, aquí dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram. Hay que poner un pausa ahí. Quiero que vean esto. Regresando, ¿qué es lo que sucedió primero? Primeramente, Dios habló a Jacob. Dios lo buscó en su gracia. Jacob, ¿qué hizo? Él respondió en fe. Él respondió en obediencia, en adoración. Y luego Dios se aparece otra vez. Entonces vemos lo que está sucediendo aquí. Es una relación. Hay comunicación. Y eso es comunión. Dios lo está escuchando porque su corazón está bien. Respondió al llamado de adoración. Tiene una relación con Dios, Jacob.
Pero es importante esto, porque Dios habla y tú y yo respondemos. Esto habla de una relación personal. Esto es lo que es comunión. Dios habla la verdad, tú respondes en la verdad, y pongo un detalle, con gozo. ¿Por qué pongo con gozo? Porque si no hay gozo, si realmente no es tu corazón o deseo de seguir al Señor, lo podemos hacer con un mal corazón y eso es religioso. Pero cuando entiendo de la gracia, del perdón de Dios, de su verdad, de su palabra, y Él me está hablando y yo puedo responder a Él, eso me da gozo. Sea que Dios me castiga o me disciplina, puedo gozarme, porque yo sé que descubrí algo que agrada a Dios. Yo me acomodo a Él, a su palabra, en confesión. Por eso es muy importante. Dios habla, yo respondo a Él y me da alegría. Esto habla de comunión. La relación está viva porque Dios está obrando en mi vida, en tu vida. Cada vez que abrimos la Biblia y tú estás en tu tiempo devocional, eso es lo que está sucediendo. Dios te está hablando y tú puedes responder. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Quiere hablarnos y quiere también que respondemos. Y Dios es glorificado en esto. Él es glorificado. Entonces, obviamente, comunión es personal, es una relación íntima con el Señor. El Señor habla en verdad, tú respondes en verdad. ¿Por qué es tan importante comunión? ¿Por qué hablo tanto de esto? Pues primeramente, es importante comunión porque Dios te creó para esto. ¿Sabían esto? Dios te creó para tener comunión con Él. Por eso estás vivo. A veces andamos en este mundo, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué Dios me dio vida a mí? Pues aquí Dios te está diciendo, te dio vida para que tú vives para Él. Entonces eso obviamente requiere comunión como el primer paso. La Biblia dice en Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces fuiste creado para glorificar a Dios. Por eso comunión con Dios es tan importante, porque una vida que no está en comunión no glorifica a Dios. Y ese es el engaño del mundo. Muchos buscan tener comunión aparte de Cristo y creen que están haciendo cosas buenas, pero no glorifica a Dios, porque no han entrado por la puerta que es Jesucristo. Ahora, eso nos lleva, ¿cómo es posible comunión? Entendemos el pecado. Hay pecado, nacimos pecadores, nací en tinieblas, merezco ira. ¿Qué comunión tiene luz con tinieblas? Nada. Entonces, ¿cómo es posible? Pues por Jesucristo, por nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, por Él. Por Jesucristo es posible la comunión con Dios. No hay otra manera. Solo es a través de la cruz, el Evangelio de Jesucristo. Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo, que fue a la cruz, murió por nuestros pecados. Esas buenas noticias. Y Él recibió la ira de Dios. Él pagó la deuda que tú y yo jamás podíamos pagar. Así es como es posible tener comunión, cuando lo reconozco y lo creo. Creo en Él, en el que Él lo envió, en que hizo por mí en la cruz y que vive. Dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces es a través de Jesús. Tenemos comunión por Jesucristo. Él trató con el problema del pecado, trató con el problema en Calvario, en la cruz, cuando murió por nuestros pecados y resucitó. A los que creen, los que se arrepientan de su pecado, tienen comunión con Dios. Ahora, la
comunión que el pecado rompió, ahora es restaurado por Jesucristo. Y Él es glorificado porque Él lo hizo. Entonces podemos ser reconciliados con Dios y disfrutar de comunión con Dios. Y qué hermoso es tener comunión con tu Dios que te creó, con un propósito. Y luego fíjense, al fin del verso 9, dice, y le bendijo. Es otra parte de la vida de adoración. Tenemos comunión y también es una vida de bendición. Bendecido por Dios. Si tú tienes comunión con Dios, porque tú has puesto tu fe, tú eres la persona más bendecida en este mundo. Eres bendecido por Dios. Pero quiero que noten el orden, eso es significante. Cuando dice que y le bendijo, después que Jacob se arrepintió, después que respondió al llamado de adorar, y luego dice que y le bendijo. Ahora hay bendición. Eso suena muy bonito, pastor, pero yo ni puedo pagar mi renta aquí en Downey. ¿Hay alguien más o soy el único? Claro, no estoy solo. Entonces no me siento bendecido. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues no se trata de cómo me siento. No se trata de lo material. Hay que no ser engañados. Muchos caen en las trampas, mentiras del enemigo. Y de hecho, hay muchos falsos maestros. Oh, tú no tienes porque no crees. Es muy poco tu fe. Por eso tú no puedes pagar tu renta. Y me puedo sentir con culpa. No tengo bastante fe. O no piensas positivo, por eso no tienes. Eres muy negativo. ¿Se trata de las bendiciones en qué positivo yo pienso? No creo. No caigan en esa trampa, esas mentiras que se ven hoy en más y más. Eso no es lo que la Biblia enseña. No se trata cómo te sientes, es lo que es un hecho. Recuérdense, Cristo vino y murió en la cruz, Calvario, es un hecho. Ya lo hizo, no importa cómo te sientes de ese hecho, Él lo hizo. Y cuando yo lo recibo, soy un hijo de Dios. Y hay veces que no me siento tanto como un hijo de Dios. Y no quiero que piensen, pues, ay, ¿qué está haciendo el pastor? No estoy hablando de eso. Por mis emociones que suben y bajan, ¿verdad? Y el Señor me regresa. Gózate, tú eres mi hijo. No tengas temor, no tengas miedo de esto. Dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por eso les dije, si tú tienes Jesucristo, tú eres la persona más bendecida en este mundo. El mundo no tiene esta bendición. Entonces no uses el estándar del mundo que te dice, oh no, él sí es bendecido. Porque yo veo, si pienso así, voy a ser muy triste. Porque yo veo a incrédulos más bendecidos si uso ese estándar del mundo. Esos incrédulos, mira, ellos sí pueden pagar su renta. Y yo no, ¿qué pasa? No depende en eso. En Cristo, ¿es suficiente realmente Cristo para mí? Si realmente lo crees, no voy a estar viendo a otros. No voy a comparar mis bendiciones con supuestamente bendiciones que el mundo dice que es una bendición. ¿Sí me siguen? Es por fe, caminamos por fe. Cristo es suficiente. Hay que ser contentos con Él. Contentos con Cristo. Lo que tú tienes en Él. Cree en Efesios 1:3. Yo lo creo. Tengo todo en Él. Ahora veamos algo más en el texto acerca de una vida de adoración. Y esto es un recuerdo. Recuerda tu identidad. Recuerda tu identidad. Fíjense en verso 10. Dios le habla a Jacob, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Pues espera aquí, porque yo me recuerdo que Dios ya cambió su nombre. ¿Cuándo? En capítulo 32, Dios luchó con él, quiso romperlo de su autosuficiencia, quiso romperlo para que por fin confía en él 100%. Y lo cambió, tocó su corazón, le dio un nuevo nombre.
Pero aquí otra vez, ¿qué es lo que pasó? Pues Jacob se alejó. Recuérdense, él está regresando de nuevo. Entonces el Señor le está recordando en su gracia, recuérdate de quién eres. Tú no eres Jacob. Jacob murió. Hablando esto al tiempo del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. El hombre viejo ya murió. Ahora yo ya soy Israel, espiritualmente hablando. Son Israel, ya no son Jacob. ¿Ves? Recuérdate de esto, de tu identidad en Jesucristo. Eres una nueva criatura. Naciste hijo de ira, pero ya no eres así. Dios te rescató, te apartó, te santificó para que seas santo. Vives en esta manera. Eso es lo que pasó con Jacob. Y Dios le recuerda, eres Israel. Vas a confiar en mí. Ya no eres Jacob. Y eso es bueno recordarnos, ¿verdad? Tenemos que recordar diariamente. Porque luchamos con este mundo, luchamos con la carne. Y eso debe impactar mi actitud. Porque puedo pensar como Jacob. Puedo hablar como Jacob. Reaccionar a personas como Jacob. Pero no, eso no agrada a Dios. Yo tengo que responder en el Espíritu, ¿verdad? Esto habla de un corazón de adoración, recordando quién soy. Entonces soy un hijo de Dios, quiero representar a mi Padre bien. Quiero reflejar a Jesucristo y tengo que recordar quién soy. Y todo es por gracia. Entonces, ¿quién estás reflejando? ¿Estás reflejando Jacob o estás reflejando a Israel? Buena pregunta. Preguntar cada uno este día. ¿Estoy reflejando el hombre, la mujer anterior o el nuevo? La nueva criatura en Cristo. Esto te debería importar mucho, porque estamos hablando de una vida de adoración y esto va a impactar tu vida de adoración. Ahora, habiendo entendido esto y aplicando todo esto en tu vida, ahora yo puedo cumplir mi llamado. Podemos cumplir nuestro llamado como cristianos. Y aquí hay dos cosas, y es muy sencillo, pero profundo. Dos cosas que el Señor te ha llamado a hacer. Dos cosas. Primero ya vimos, tú fuiste creado para glorificarlo, y tienes que tener comunión para glorificarlo. Ahora, ¿cómo lo glorificamos? Hay que llevar esto a lo más básico. ¿Cómo lo podemos glorificar? Dos cosas, fíjense, verso 11. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. O es fructificar, algunas traducciones dicen, crece, es dar fruto. En inglés es be fruitful. Pero aquí dice, crece y multiplicar. Desde el principio ha sido la voluntad de Dios. No ha cambiado. Eso es el propósito de Dios para tú y yo. Para eso fuimos llamados. 2 mandamientos le dio a Adán y Eva, que crezcan, que multiplíquense. Y luego después de la caída, Dios repitió lo mismo a Noé y sus hijos. Y otra vez a Abraham. Pero con Abraham le agregó algo interesante, ya después de la caída. En Génesis, si quieren notarlo, en Génesis 17:6, Dios dice, te multiplicaré en gran manera. Es algo nuevo. Él lo va a hacer. Y eso es clave. Él lo va a hacer. Entonces, el fruto, si tú quieres vivir una vida de adoración, tienes que rendirte para que Dios pueda obrar en ti. Dios es un caballero. Él no te va a forzar. Tú tienes que quitarte del lugar, darle el camino a Él. Toma mi corazón, Señor. Estoy abierto a hacer tu voluntad. Perdóname, límpiame. Y luego Dios comienza a obrar. Entonces es una obra del Espíritu Santo. Entonces sin Dios, sin Jesús, sin su Espíritu, jamás va a haber fruto en la vida. Jamás va a haber una vida de adoración sin Él, sin su ayuda, sin su poder. Nunca podríamos cumplir nuestro llamado.
como un ser humano. Dice en Hechos 1:8, el Señor hizo esta promesa a los creyentes. Fíjense, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ese es el llamado. Es ser lleno del Espíritu, es recibiendo su poder y ser su testigo. Entonces, Dios te dice, cumple tu llamado. Hay muchas cosas que se complican en la vida, pero realmente es muy sencillo el llamado del cristiano. Es dar fruto, multiplícate. Dar fruto, multiplícate. Y obviamente en el Nuevo Testamento hay doctrina que nos muestra cómo llegar a este punto, entendiendo cosas importantes, teología, para llevarnos a esta vida rendida, entendiendo qué es lo que Dios quiere hacer. Dios me quiere ser rico, quiere que tenga una casa grande. No. Time out. No, es que dé fruto mi vida, porque eso lo glorifica a Él. Y quiere que multiplique. Entonces, Él quiere que yo sea lleno de su Espíritu. Eso es muy claro en la Biblia. ¿Quieres cumplir tu llamado? Pues ser lleno del Espíritu Santo y serás fructífero. Garantizado. Porque ahora es Él obrando. Ya no eres tú. Tu carne se rindió al Espíritu. Ahora Él está obrando. ¿Y cómo se ve esto? ¿Cómo se ve una vida de fruto? Esto podríamos hablar bastante, pero queriendo quedar esto sencillo, les digo lo que vemos en Hechos 18, de hecho, Hechos 1:8. ¿Cómo se ve esto en la vida de un cristiano? Él está cumpliendo su llamado. Mira, ¿qué está haciendo? Está hablando de Jesús, está testificando. Si tú crees Hechos 1:8, recibiste poder, recibiste el Espíritu Santo, estás lleno del Espíritu Santo, Él te va a dar la habilidad de hablar de Él. Entonces, esto nos está en un año nuevo, nos está alineando con su voluntad. Lo demás son detalles. ¿Ok? Es muy importante. Recuérdense buscar primeramente el reino de Dios. ¿Ok? Es el negocio de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere hacer aquí en este mundo? Pues Él quiere que tú hables de Él. Y durante ese proceso, Él te está cambiando en ese proceso. Eso es muy importante esto. Estamos hablando de cristianismo 101, fundamental. Tenemos que no ser ignorantes de esto, porque a veces lo hacemos que se trata de mí. Y eso es un error. No, se trata de Jesucristo. Recuérdense, su reino. Ser su testigo. Yo necesito su poder. Él me dio poder para poder hacerlo. Entonces, esto es mi llamado. Y Dios te exhorta con gracia y con amor, cumple tu llamado. Dile a tu familia, dile a tus amigos de Jesucristo qué es lo que está haciendo en ti. Diles de la comunión que tú tienes. Háblale a la gente de lo que el Dios te habló. Y háblale a la gente cómo tú respondiste. Y apúntalos a Jesucristo. Llévalos a Jesús. Y eso seríamos fiel. Pero necesitas el Espíritu Santo. Porque el mundo dice, no hablen de Jesús. No hablen de Él. El enemigo te echa mentiras. ¿Tú quién eres a hablar de Cristo? ¿Tú quién eres? ¿Te crees muy espiritual o qué? Pues yo no puedo hablar de Él. Y caemos en las mentiras. Tu carne te da miedo, ¿verdad? Sí da miedo. Dios sabe que nos da miedo. Por eso debemos orar. Lléname de tu espíritu. Nos rendimos y Él te da la habilidad. Te da de nuevo. Eso es lo que vemos en el libro de Hechos. Lo vemos hoy en día, cuando un cristiano lo cree y realmente lo cree y lo vive. Vemos estas cosas. Es el mismo Dios, su mismo poder. Llevar el evangelio de Jesucristo a otra persona es el acto más amoroso que tú puedes hacer por alguien. Y así estamos comenzando este año nuevo, alineándonos con hacer su voluntad, cumplir su plan. La Biblia dice en
Juan, noten esto, Juan 4:24. Estamos hablando de una vida de adoración. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces tenemos que adorar en espíritu. ¿Ok? Ser llenos del espíritu. Responder a la verdad. Él dijo, serás mi testigo. Eso es verdad. Yo respondo, yo no puedo hacer esto, yo necesito ayuda, Señor. Y oro por esto. De hecho, esto lo oro mucho, porque mi carne a veces no quiere hablar con las personas. Yo quiero estar más cómodo. Mi carne dice, no, tranquilo, que alguien más le hable. No, y el Espíritu, no, tú habla a esa persona. Dice, ok, Señor, primero perdóname por ser un chicken en ese momento. Tú sabes ese momento que el Señor te está hablando, habla con esa persona. Y tú no, en ese momento tú no ves, no tienes la fe de ver qué es lo que Dios quiere hacer. Y de repente lo haces, oh, wow, el Señor me trajo a esta persona. Él está obrando. Entonces, esto es adorar en espíritu y en verdad. Cumpliendo mi amado, haciendo la voluntad de Dios. Es necesario. Entonces necesitamos el Espíritu Santo para vivir una vida de adoración. Sin el Espíritu no es una vida de adoración, solo son actos religiosos. Noten Juan, Jesús lo dice más claro que en cualquier otro. En Juan 15, mira, fíjense, Juan 15, 4 dice, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, adorar en espíritu y en verdad es permanecer en Cristo. Y si lo haces, va a haber fruto. Entonces vas a cumplir tu llamado. Y créeme, vas a tener gozo y paz. Sabiendo que estás en la voluntad de Dios, no hay nada mejor. Totalmente paz. Pase lo que pase, pruebas que pasen, tú estás cumpliendo exactamente porque Dios te tiene aquí, en este mundo. Necesitamos Jesús, necesitamos su Espíritu diario, su poder, su ayuda, su gracia, permaneciendo en Él, Él lo está dando. Te da poder, te da gracia. Nos perdona, nos levanta, nos anima, nos llama. Y ahí vamos. Otro año para que demos fruto para Él, para su gloria. Y fíjense, Dios lo está haciendo, esto es muy claro. Jesús lo dijo muy claro. Tú y yo simplemente tenemos que mantenernos en comunión. Regresando al primer punto, tú mantén tu relación con Jesús. Mantén tu comunión con Él. Y Él va a dar fruto. Él lo va a hacer. Tenemos que creerlo. Créenlo. Y de repente, ¿qué es lo que vas a descubrir? Pues hay amor en tu vida. Hay más amor, hay más paz. Hay paciencia. Hay control. Mansedumbre. Todo eso es fruto del Espíritu. Y Él lo está haciendo. Y el otro mandamiento, ahora, multiplicaos. ¿Cómo multiplicamos? Pues simplemente hacer discípulos. Así es como multiplicamos. Comienza en tu hogar. Tú has recibido a Cristo, tú tienes comunión con Dios, ahora ayuda a tus hijos. Que ellos vengan a comunión y enséñalos la palabra. Enséñalos cómo es ser cristiano, cómo se ve una vida de adoración. Tú estás multiplicando, ¿ves? Tú estás multiplicándote. Comienza en tu hogar y extiende a todo el mundo. Cualquier habilidad te ha dado Dios, cualquier posición de influencia te ha dado, ese es el propósito. Él te tiene en esa posición para que tú puedas impactarlos. Esa es la voluntad de Dios, que hagamos discípulos, multipliquemos, hasta que venga el último gentil arrepentido y vámonos. Como hace poco dijo Pastor Jeff, si tú eres ese último gentil, por favor ya vente, ya vámonos de aquí.
Entonces, si tú eres, ya ríndete tu vida a Él, arrepiéntete y ven a Jesús, vámonos. Pero Dios es bueno. Y hacemos discípulos. Así cristianos se multiplican, haciendo discípulos. Jesús lo dijo perfecto. Antes que se fue al cielo, le dijo a sus discípulos, nos deja esta instrucción a nosotros. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo veo todo lo que Jesús enseñó, lo veo muy claro, conectado exactamente con lo que Dios le está exhortando a Jacob. Es lo mismo, la misión es lo mismo, el llamado, su propósito es lo mismo, es que Él sea glorificado, que otros glorifiquen a Dios y lo alaban porque ellos ven Jesús en ti. Y Él va a salvar el que Él quiere salvar. Pero tú y yo cumplimos nuestra parte, es dar fruto, multiplicar. Eso es nuestro llamado. Y una cosa más, antes que terminamos, perteneciendo a una vida de adoración, es que debemos confiar en la palabra de Dios. Y eso yo creo que lo vemos en versos 11 y 12 también. Dios continuó hablando a Jacob en verso 11 y dijo, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que ha dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Entonces, básicamente Dios le dijo lo mismo que le dijo a Abraham, lo mismo que le dijo a Isaac, y ahora de nuevo a Jacob. Él es el tercer patriarca, y eso, Dios le repite esto para regresando a adoración. Jacob confíe, o Israel de nuevo, Israel confíe en lo que te dije. No lo compliques. Dios nos dio su palabra, confíen en mi palabra, dice el Señor. Confían en esto. Hay que no complicar qué es ser un cristiano. Ya lo vimos, qué sencillo es en la comunión, ¿verdad? Una relación íntima. Él nos habla, respondemos. Lo que yo voy a confiar en su palabra es verdad. Y estoy atento a lo que Él me quiere decir. Esta es una vida de adoración. Cuando lo tomamos en fe, eso agrada a Dios. ¿Saben? Porque tú estás aquí y crees esto agrada a Dios. Lo glorifica a Él. Y eso es lo que queremos hacer. Tenemos que continuar en la palabra, creerlo, recibirlo y confiar en la palabra y vivirlo. Esto es una vida de adoración. Y finalmente termina esta sección y con eso terminamos. Dice, verso 13, y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, el Betel. Dios es tan bueno. ¿Cómo lo llamó? En su gracia lo llama de nuevo y regresó Jacob, llegó. Hay comunión, hay restauración, hay verdaderamente adoración real. Qué gran capítulo, gran capítulo. Y Dios y yo te quiero animar. Si tu año 2019, tú te encontraste como Jacob, alejado, con miedo, no confiando en lo que tú tienes en Jesús, no confiando en su palabra, este llamado es para ti. Regresa a una vida, regresen a una vida de adoración, como Jacob. Y de repente te encuentras con paz, con gozo, y ahora de nuevo Dios puede estar obrando, bendiciendo tu vida. Eso es lo que el Señor nos habla esta tarde. Regresa a Él, arrepiéntete, responde a su llamado, recibe su gracia, recibe perdón a través de su Hijo. Vamos a orar.